Hola jóvenes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Jessica Ibarra, soy la profesora de Historia y esta es la cápsula evaluación número 5 para primero medio, ¿ya? Vamos a trabajar directamente con la evaluación para que ustedes vayan entendiendo cómo deben desarrollarla, ¿ya? Utilizando obviamente las guías, número 9 y 10. ¿Ya? Primero el objetivo vamos a darlo a conocer, analizar los factores que dieron origen a la cuestión social y las respuestas políticas que se dieron al problema, considerando nuevas demandas y formas de lucha obrera. Ese es el objetivo que vamos a trabajar, un objetivo que reúne, que junta la guía número 9 y la guía número 10. Dentro de las instrucciones son las mismas de siempre, chicos. Ustedes tienen que desarrollar esta evaluación utilizando las guías 9 y 10 que están cargadas en el Classroom, ¿ya? Y recuerden que desde el momento en que nosotros comenzamos la evaluación número 5, ustedes tienen una semana de plazo para entregar su evaluación, enviándola al correo de la profesora que les habla, Jessica Ibarra. ¿Ya, chicos? Bueno, vamos a dar inicio al primer ítem de esta evaluación. Les quiero señalar que esta evaluación en total tiene 31 puntos dividida en 3 ítems o 3 partes. La primera parte tiene que ver con la problemática social. Por eso aquí dice en el primer ítem, responda a las preguntas relacionadas con la temática de la cuestión social. La primera pregunta, ¿entre qué siglos se experimentaron transformaciones políticas, económicas y sociales en Chile y el mundo? Recordemos que nosotros siempre estamos hablando, desde que comenzó el proceso de desarrollo industrial, comenzamos a hablar desde el siglo XIX en adelante, ¿ya? Siglo XIX, principalmente siglo XX. En esos dos siglos nos enfocamos. Y las problemáticas que sucedieron en Chile y en el mundo fueron a causa del proceso de desarrollo industrial, ¿ya? Ahora, la segunda pregunta, ¿qué sector social surgió durante el siglo XIX, cuando en Chile y el resto del mundo se generó una expansión económica e industrial? Recordemos que hay un sector denominado clase popular, pero dentro de ese sector tienen un nombre específico los trabajadores. Por lo tanto, ese es el nombre, el grupo que fue más afectado por esta problemática social o cuestión social, ¿ya? Ahora, relacionado con lo mismo, cuando usamos el término cuestión social, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Mm? Y eso está relacionado con todo lo que pasaron los trabajadores, ya sea los trabajadores del puerto, de las minas, de las fábricas, los campesinos, ¿ya? Ahora, la número 5 dice, señala cuáles fueron las corrientes ideológicas que trataron de dar posible solución a la problemática social. Del punto de vista político, surgieron distintas corrientes ideológicas que querían dar una respuesta a lo que estaban viviendo y a lo que estaba sucediendo en el ámbito de los trabajadores, ¿ya? Obviamente desde su mirada. Entonces ahí tienen que anotar las 5 corrientes ideológicas. Ahora, en el segundo ítem, dice completa el organizador gráfico relacionado con los factores de la cuestión social y cómo se organizaron los obreros para enfrentar esas problemáticas. Ya sabemos que hay un problema en el mundo, ya sabemos que hay un problema en Chile y ese problema afecta directamente a los trabajadores. Pero ¿por qué razón se desarrolló ese problema? ¿Por qué razón los trabajadores tuvieron que vivir esos problemas? Fueron 3 las razones. Una tiene que ver o está relacionada con el desplazamiento, la otra tiene que ver con la falta de algo y por último, la otra tiene que ver en el ámbito laboral, ¿ya? Y después
Una vez identificados los factores, yo voy a poner un ejemplo aquí abajo, o sea, lugar de destino, por ejemplo, dónde se dirigían los trabajadores, la falta de algún servicio básico, por ejemplo, en qué se explotaba a los trabajadores, ya sea de las minas, los trabajadores de la fábrica, etc. Y mientras todo esto les ocurría a los trabajadores, ellos, los trabajadores, tomaron las riendas y se organizaron en instituciones que los protegía, pero esas instituciones eran propias de ellos, no eran dirigidas, avaladas por el Estado. Fueron tres las instituciones que ellos crearon con el fin de protegerse frente a accidentes, frente a defunciones, frente a alguna necesidad médica, etc. ¿Ya? Ese es el segundo ítem, jóvenes. Y por último, pasamos al tercer ítem. Este ítem dice, trabaja con la infografía, observa y responde las preguntas. ¿Qué es una infografía? Es una hoja que tiene información, es un flyer, y yo puedo, a través de esta información, obtener respuesta a ciertas preguntas que se plantean. En este caso, tenemos bastante información. Por ejemplo, ¿por qué el día del trabajo no trabaja? Hoy las huelgas son un derecho laboral respaldado por la ley del trabajo. Esto te asegura la solicitud de mejores condiciones laborales. Eso es un ejemplo solamente de la información que me puede entregar este documento, ¿ya? Yo lo observo, ustedes lo observan y después van a responder estas preguntas. Dice, identifica cuál fue la forma de lucha utilizada por las organizaciones obreras. Si yo me doy cuenta, ¿ya? En esta infografía aparece la forma de lucha que tuvieron que usar los trabajadores para presionar al gobierno, para presionar al Estado y así poder obtener logros de algunas demandas, ¿ya? Posteriormente dice, comenta si las huelgas fueron efectivas como herramienta de lucha que utilizaron los trabajadores para presionar al Estado y poder lograr sus demandas. Si ustedes piensan que estas huelgas fueron efectivas, pone sí fueron efectivas, pero posteriormente tiene que justificar su respuesta. Lo mismo si ustedes opinan que no fueron efectivas, tienen que argumentar la respuesta que dieron. ¿Ya? Continuamos. Después dice, en la número 3, indica qué han logrado los trabajadores con las huelgas. Eso se refiere en la actualidad. Si los trabajadores desde el proceso, desde que se inicia el proceso de industrialización, lograron algunas cosas, ¿ya? Ustedes tienen que aquí nombrar qué cosas se lograron desde ese tiempo hasta la actualidad. Y por último, chicos, una opinión personal respecto a qué opinas respecto a que los trabajadores sigan utilizando hoy en día las huelgas. Esa es, como les dije, una opinión bastante personal, ¿ya? Pero lo que importa es que ustedes puedan expresarse, dar su opinión respecto a un hecho que vivimos hoy en día. Y eso, jóvenes, es la evaluación número 5. ¿Ya? Así que recuerden que esta evaluación va a apoyar en las antiguas evaluaciones para obtener un buen promedio final. ¿Ya? Cualquier duda, ustedes ya saben mi correo, así que pueden contactarme y vean ustedes las clases y el material que está cargado en su clase. Ya chicos, que estén muy bien. Hasta luego.